Esta noche vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, verso 8. Un camino hacia la promesa es el tema, un camino hacia la promesa. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Cierre sus ojos, hermano, y comience a darle gracias a Dios. Pídale al Señor esta noche una bendición. Pídale al Señor esta noche fortaleza. Pídale fuerza de lo alto. Pídale confianza. Pida al Señor aquello que usted anhela esta noche. Padre, gracias por este tiempo maravilloso, Padre. Venimos, Dios mío, meditando en tu palabra, necesitados, Padre, de escuchar tu voz, de escuchar un consejo. Dios mío, te ruego a esta hora que esta palabra no vuelva vacía, Señor. Ruego que esta palabra lleve fruto, Señor, abundante, porque es tu palabra, Señor, esa palabra que penetra en los corazones, que quebranta, Señor, aquel que está lejos de ti. El corazón endurecido, Señor, es sensibilizado a través de tu palabra. Por eso, Padre, bendícenos esta noche. Todos los que estamos aquí, Señor, necesitamos un consejo. Necesitamos, Señor, oír tu voz. Espíritu Santo, quédate esta hora. Que todo lo que envíes, edifique, bendiga, Señor, llene, fortalezca, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo amado. Gracias, Jesús. A ti la gloria, a ti la honra. Aleluya. Gracias, Cristo. El lema de esta noche, hermanos: santificaos, yo haré maravillas. Hemos puesto como tema este mensaje: un camino hacia la promesa. El lema muy especial, hermanos, porque nos habla de las maravillas de Dios. Y también nos habla de santificarnos. Y ese realmente es el objetivo, hermano, para experimentar el gozo en Dios, para experimentar las obras de Dios en nosotros. Amén. Ese es el objetivo de Dios: manifestar su gloria y su poder a favor nuestro. Amén. Entonces, hermanos, pero Dios pide siempre algo, ¿verdad? Siempre pide un esfuerzo personal. Siempre pide una aptitud de parte nuestra para poder así caminar, hermano, en esa dimensión espiritual. Recibiendo de Dios que esas promesas, recibiendo de Dios esas respuestas. Y quizás muchos de nosotros hemos tenido esas experiencias, ¿verdad?, donde Dios nos ha ido mostrando el camino. Amén. Nos ha ido mostrando la senda, el camino por el cual debemos ir para recibir quizás una respuesta, para recibir sus promesas y sus bendiciones. Dios nos va encaminando, hermano. Pero al hablar de el camino que el Señor nos ha trazado, también sabemos que es un camino que demanda. Amén, que demanda luchas,
Es un camino no fácil, ya que hay barreras, hay obstáculos, hay situaciones, hermanos, que de alguna manera u otra llegan a tocar nuestra vida. Llegamos quizás a entristecernos, llegamos quizás, hermanos, a debilitarnos, pero ese camino es el que el Señor nos ha trazado. La misma Biblia lo anuncia, que en el mundo tendríamos aflicciones, ¿verdad? Tendríamos obstáculos. Y es un peregrinar, hermano, que nos lleva a las promesas de Dios, pero también nos demanda, hermano. Nos demanda mucho, nos demanda firmeza, constancia. Nos demanda pagar el precio. Y qué bueno que nosotros estemos pagando el precio, estemos renunciando quizás a un momento de comodidad, a un momento de sueño. Y hermano, santificarnos para Él buscándole. Amén. Eso es santificarse, buscándole, es apartarse, es consagrarse, es honrarle al Señor en todo tiempo, en todo momento. Así es que, hermano, para aquel que dice el camino de Dios no es fácil, es una realidad. Muchas personas no creyentes lo dicen, lo atestiguan, porque en la vida lejos de Dios, hermano, no hay remordimiento, no hay luchas. El pecado es un gozo quizás para el hombre que está lejos de Dios, pero al venir a Cristo todo cambia, hermano. Todo es diferente, porque tenemos la gracia de Dios. Y esa gracia nos demanda esfuerzo y santificación, nos demanda lucha, nos demanda esmero, nos demanda, hermano, renunciación a aquello que quizás nos gusta, a aquello que quizás, hermano, tuvimos en práctica lejos de Dios, pero esa es la lucha. Yo recuerdo que al venir a Cristo, mis disque amigos siempre me buscaban, hermano, constantemente, para seguir haciendo la maldad. Pero yo les decía, yo soy cristiano, yo ya no puedo participar de eso. Entonces me decían, te han lavado el cerebro, estás loco. Esas son, hermano, las palabras de aquel que no es hijo de Dios. Pero cuando, hermano, comenzamos a hacer esto, es cuando el Señor quita todas las barreras, quita todos los obstáculos y nos va enseñando el camino y nos va llevando poco a poco, hermano, a esa promesa eterna. Amén. Así es que, como dice la Escritura, que al que ha comenzado la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Amén. Él la va a culminar. Y si alguien está lejos de Dios y está luchando, quizás, hermano, luchando contra estar adentro, estar afuera, si usted es hijo de Dios, usted es hijo de Dios, el Señor lo va a traer, quiera o no quiera. Quiera o no quiera, el Señor lo va a traer, porque es un hijo de Dios. En estos versos, hermano, que citamos, pues vemos la obra de Dios en Josué. En el capítulo 1 leemos que Moisés había terminado su travesía, ¿verdad? Había muerto. Ahora, pues vemos al Señor encomendando a Josué la obra de la conquista. Amén. La obra de la conquista. Y vemos que el Señor le da sus demandas a Moisés. Le da sus demandas, hermano. Le dice que Él estaría con él, que no lo dejaría solo, porque el camino trazado a Josué no era fácil, hermano.
no era fácil. En sus fuerzas, pues Josué no podría, hermano, llevar a cabo esta misión. Pero en este camino, pues, el Señor le muestra a Josué todas aquellas bendiciones que traía, hermanos, el seguir adelante, el seguir luchando, el conquistar para recibir la promesa que se le dio a Moisés también. Amén. Que era la tierra prometida, la Canaán terrenal. Pero para ello, hermano, tendría Josué que esforzarse y así poder alcanzar esa promesa, esa bendición. Por eso le digo que el camino del creyente no es fácil. Siempre vamos a encontrar dificultades en el camino. Y muchas de esas dificultades ya las hemos experimentado, ¿verdad? Ya hemos pasado por momentos difíciles, momentos de angustia. Pero aquí estamos, hermano, porque el Señor nos ha prometido estar con nosotros cada momento, cada instante. Y vamos a ver, hermano, cómo es que el Señor, pues, habla a Josué. Primero, hermano, la Escritura a través de Josué, de este libro maravilloso, nos habla de un camino que el Señor nos ha trazado. Amén. Un camino que el Señor nos ha trazado. Mire, leamos capítulo 1, verso 1 y 2, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Josué, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Un camino por el cual Dios nos manda pasar o atravesar. Amén. Es maravilloso, hermano, que el Señor comisionara a Josué esta tarea, pero debía pasar el Jordán. Fíjese que yo, investigando acerca del Jordán, no era fácil pasar ese Jordán, hermano. No era fácil, porque sus aguas eran inclinadas. Y leyendo, pues, esas aguas también eran impetuosas, hermano. Eran impetuosas y habían, ¿cómo se le llaman? Cuando las aguas llevan turbulencias. Habían turbulencias, eran corrientes, ¿verdad? Eran como aquellos deportistas que se meten en el agua y ahí tienen que luchar para pasar, a pasar esas aguas impetuosas. Y sobrepasan todos esos obstáculos. Entonces no era fácil atravesar el Jordán. No era fácil. Aparte de eso, cuando este Jordán pues se crecía, ¿verdad? Que se daba cuando eran los tiempos de las cosechas, de los cultivos. Dice que se crecía y que llegaba a medir 30 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Mire, 30 metros de ancho y 3 metros de profundidad. Entonces, hermano, para el ojo del pueblo del Señor, quizás lo vieron humanamente difícil, ¿verdad? Atravesar, difícil pasar el Jordán. Pero Josué no estaba solo, hermano. El pueblo del Señor no estaba solo. Y además de que no estaba solo, era una promesa de Dios, amén. Era una promesa de Dios para poder alcanzar
la tierra que iban a conquistar. Todavía tenían que conquistar la tierra, todavía tenían, hermanos, que luchar contra los pueblos enemigos, amén. Luchar contra el enemigo, luchar contra los pueblos que, hermano, no iban muchos de esos pueblos a retroceder, sino que iban a presentar batalla, ¿verdad? A presentar lucha. Así es que nosotros también como creyentes tenemos un adversario que presenta lucha, ¿verdad? Que no se cansa, que lucha porque nosotros desfallezcamos en el camino. Batalla para que nosotros desfallezcamos en nuestra fe. Así es que, hermano, era una comisión de parte de Dios a Josué. Amén. Pasar el Jordán. Pasar el Jordán. Josué ya había tenido la primera experiencia al pasar, ¿verdad?, el Mar Rojo. Ya había tenido la experiencia. Acordémonos de que esta generación pues es la que quedó después de la generación que pasó el Mar Rojo, hermanos. Entonces esta generación era joven, no habían tenido la experiencia, sino solo Josué y Caleb. ¿Y por qué Israel al pasar el Mar Rojo, hermano, no pudo ver la promesa? Porque ahí, hermanos, dice la Biblia que fueron desobedientes, que murmuraron en el camino, en el desierto, que se fatigaron del alimento que el Señor les daba. Amén. Nosotros, hermanos, no debemos renunciar a la vida cristiana. Debemos pelear esta batalla. Debemos coronar la carrera, aunque el camino sea difícil, aunque la lucha, hermano, sea fuerte. Debemos, hermano, coronar la carrera de la fe. Debemos ser valientes y victoriosos para obtener la bendición total. Amén. Porque tenemos una esperanza, hermano, y no es terrenal, ¿verdad? No es una herencia terrenal, sino celestial. Amén. ¿Cuántos se gozan? O ya se están durmiendo, hermano. Gloria a Cristo. Entonces, hermano, este camino, pues el Señor nos lo trazó. Amén. No es que nosotros quisiésemos, sino que Dios tuvo misericordia y nos alcanzó con su gracia, mire. Pero ese es un galardón grande, hermano, que el Señor nos ha dado. No es cualquier cosa que estemos en el camino del Señor. A los primeros cristianos se les llamó los del camino, si usted recuerda. Ese fue el primer nombre de los cristianos, los del camino. Entonces este camino, hermano, el Señor nos lo ha trazado para que avancemos, no para que retrocedamos. Muchos cristianos se están quedando, está retrocediendo, se está amistando con el adversario, con el enemigo. Pero nosotros no tenemos que ser de los que retroceden, sino de los que avanzan, ¿verdad? Segundo, hermano, es un camino por el cual Dios nos asegura la victoria. Mire, ya el Señor nos asegura las victorias, amén. Nos asegura que, nos asegura que van a haber luchas también, pero también nos da la seguridad que vamos a salir victoriosos. Mire, que vamos a salir victoriosos. Leamos ahí mismo en el capítulo 1, verso del 3 al 6. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. Dice el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Entonces el Señor, hermano, ya nos asegura, bueno, le estaba asegurando a Josué la victoria ante sus enemigos. Y ahí vemos la fidelidad de Dios, hermano. Vemos que Dios es fiel. Vemos que Dios, hermano, cumple sus promesas. Vemos que Dios no es cualquier ídolo de esta tierra, sino que es un Dios que cumple sus promesas. Y que Él nos ha prometido que va a estar cada momento, ¿verdad? Cada momento de nuestros días, así como también se lo prometió a Josué, que Él iba a repartir la tierra y que no lo iba a desamparar, porque me imagino yo que a Josué le daba la canillera, ¿verdad? Como nos da a nosotros, amén. Nos tiemblan las patillas, como dicen, y que tenemos poquitas algunos, ¿verdad? Casi solo somos hueso. Pero aunque Josué, hermano, quizás atravesó temores, hermano, el Señor ya le había dado la promesa, ¿verdad? Ya le había dicho que no iba a desampararlo y que le iba a dar la victoria ante sus enemigos. Ahí está claro el pasaje que hemos leído, hermano. Toda esa tierra iba a ser del pueblo de Israel. Y ninguno de sus enemigos le iba a hacer frente en todos los días de su vida. Amén. Así es que dice la Escritura que los enemigos de Israel temblaban al oír que venía el pueblo de Dios. Mire, Jericó temblaba, hermano, ante Israel. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dado la victoria. Ya les había concedido la victoria sin pelear, ¿verdad? Ya, hermano, los reyes de esos pueblos pues estaban atemorizados. Y lo narra el capítulo 2, ¿verdad? Cuando llegan los espías a Jericó y Rahab pues les confiesa, este pueblo está atemorizado. Ya este pueblo no tiene esperanza en sus corazones. Entonces, hermano, el Señor nos ha prometido la victoria. Amén. Nos ha prometido, hermano, que ante toda dificultad, ante toda situación, pues tenemos la victoria. Y la promesa de Dios es fiel. Él no cambia, hermano. Él sigue fiel a su palabra. Así es que nosotros pues no debemos temer a lo que venga. Amén. No debemos tener temor porque el Señor está con nosotros. Porque Él ya, hermano, nos ha dado la victoria. Porque Él ya nos ha dado, hermano, la respuesta a nuestras adversidades, a nuestras situaciones. Mucho creyente, hermano, también falla en esto. Porque muchas veces nos falta la fe, nos falta la confianza en Dios. Menguamos ante aquella situación que nos está agobiando, aquella situación que nos está, hermano, quitando el gozo, quitando la paz. Y centramos nuestra vista en el problema, pero no ponemos nuestra mirada hacia aquel que todo lo puede, hacia aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, de nuestro peregrinar. Entonces, hermano, ahí claramente le dice a Josué que nadie le podría hacer frente en todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Muchas veces somos nosotros los que nos apartamos de Dios, pero Él ahí está, hermano.
Él no cambia su promesa. Él es fiel, Él lo ha prometido. Así es que ¿por qué hemos nosotros de alejarnos? ¿Por qué hemos nosotros de dejar de confiar en Él? Hermano, prácticamente estaríamos dándole la espalda a aquel que nos ha dado una vida nueva, ¿verdad? Que nos ha transformado, que nos ha dado las promesas que son fieles. Así es que nosotros, hermanos, sigamos adelante en el camino del Señor. Sigamos adelante, no menguemos. Aunque la dificultad esté, pues el Señor un día, hermano, cumple su palabra y nos da la victoria ante la situación. Tercero, hermano, es un camino que nos demanda esfuerzo y valentía. Mire, el verso 7 al 9 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nos demanda esfuerzo y valentía. Amén. Esfuerzo y valentía. Prácticamente esfuerzo quiere decir la constancia que debemos tener en Dios. Amén. Ser constantes en la vida cristiana. No menguar, sino que, hermano, esforzarnos, ¿verdad? Esforzarnos para hacer su voluntad. Porque ahí le dice también que no se aparte de la ley, de la palabra, de su voluntad. Habla de ser obediente a la voz de Dios. ¿Cuántos somos obedientes, hermano? Solo uno. Mire qué tremendo va. Esto está duro, hermano. Esto está duro. Porque Dios nos manda a ser obedientes. Es que, hermano, es un gozo tener al Señor. Es un gozo, hermano. Cuando somos obedientes, el Señor es tan fiel, hermano, que nos lleva de victoria en victoria. La obediencia, hermano, es parte de nuestra responsabilidad ante Dios. La obediencia es parte de nuestra responsabilidad. Muchas veces pasamos por alto esa palabra, obediencia a Dios. La pasamos por alto y nos descuidamos, ¿verdad? Fallamos, nos descuidamos, desobedecemos. Pero también el Señor extiende su misericordia cuando lo hemos hecho quizás porque se nos salió de la boca, ¿verdad? La palabra que dijimos. Le fallamos al Señor. Son situaciones que no siempre, bueno, pero si usted ya lo dice continuo ya es otra cosa, ¿verdad? Cuando ya se le salen las palabritas, las malas palabritas de continuo, pues ya es un retroceso. Pero cuando allá de vez en cuando, ¿verdad?, se le ha salido, pues el Señor tiene misericordia. Pero en la palabra nos manda a obedecer, hermano, a ser fieles, a ser constantes, a no desmayar, sino esforzarnos. Esa es la verdadera valentía, hermano. La valentía de los de afuera es tener 7 mujeres, ¿verdad? Ahí se sienten, ¿verdad? No, si soy el ojos azules de todas, dice el hombre, ¿verdad? Si no se me resisten, dice. Esa es la hombría en el mundo, hermano. Pero ser valientes en Cristo es
obedecer y renunciar al pecado. Así es que renuncia a las 5 que tiene y quédese con una. Amén. Entonces, hermano, nos manda a esforzarnos y ser valientes. Esa es la verdadera valentía, hermano. La obediencia, obedecer a su voluntad. Porque aquí a Josué le habla de que no se aparte de la ley, que no se aparte del camino, para que haga conforme a todo lo que esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es que, hermano, aferrarnos a la voluntad de Dios, hermano, nos hace prosperar en el camino de Dios, nos hace avanzar, nos hace alcanzar las respuestas en Dios más fácil. Amén. Más fácil el Señor nos va extendiendo su mano. Más fácil el Señor, hermano, nos da la respuesta. Amén. ¿O no nos gozamos, hermano, cuando el Señor nos va encaminando? Él va poniendo los medios, hermano. Muchas veces nosotros no tenemos que esforzarnos tanto. ¿Pero por qué? Porque el Señor ve nuestra actitud obediente hacia Él. Porque Él ve nuestra rectitud para obedecerle y honrarle a Él. Entonces, aquí le dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Esa es la clave de prosperar en el camino del Señor. Mire, la obediencia, la consagración, el santificarnos para el Señor, aunque nos señalen, hermano, de que somos santulones, pero nosotros sabemos que estamos honrando al Señor. Y lo demás, hermano, queda a un lado, ¿verdad? Mientras nos gocemos y honremos al Señor y obedezcamos su voluntad. Entonces, vemos otro punto importante, hermanos. Nos vamos a pasar al capítulo 3. Es un camino donde está la presencia de Dios, mire. Capítulo 3, verso 1 al 4. Josué se levantó de mañana, dice, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. El arca del pacto, hermano, simbolizaba la presencia de Dios. Amén. Simbolizaba la presencia de Dios. Y el arca iba a ir adelante de ellos por el camino, porque ellos no conocían ese camino. Amén. No conocían ese camino. Entonces, mire que vemos ahí la importancia de que Dios vaya delante nuestro, la importancia de su presencia con nosotros. Amén. La importancia de que Dios esté con nosotros. Eso es muy importante, porque muchos dicen estar prosperados, pero no está Dios con ellos. Amén. Pero Dios no está en su caminar, no está en su proceder, porque su caminar es contrario
a la voluntad de Dios. Como dice la Biblia, ¿verdad? Que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Hoy en día vemos mucha gente diciendo que son prosperados por Dios, pero ellos no están en los caminos de Dios, amén, sino que están en sus caminos, en sus pensamientos, caminando sin Dios, caminando sin esperanza, caminando sin la presencia de Dios con ellos, amén. Entonces, qué bonito es, hermano, esa promesa, ¿verdad? De que Dios esté con nosotros, de que Dios esté en todo tiempo con nosotros, que esté en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestros anhelos. Entonces es cuando somos prosperados en el camino. Entonces ahí vemos la verdadera prosperidad. Pero si Dios no está ahí, hermano, todo es pasajero, todo se queda terrenalmente, porque Dios no está con nosotros en nuestro camino. Entonces, si Dios está con nosotros, su presencia nos guía, su presencia nos acompaña, su presencia nos fortalece, su presencia, hermano, nos llena para que sigamos adelante. Sin su presencia no podemos avanzar. Amén. Sin Dios no se puede avanzar. Sin Dios no se puede hacer el bien, hacer lo bueno. Entonces debe estar el Señor para que tengamos un camino seguro. Amén. Para que tengamos un camino seguro. Si los oyentes esta noche, pues meditamos en este pasaje, en este punto, pensemos si Dios está en nuestro camino, si la presencia de Dios está con nosotros o no, o vamos por el rumbo que nosotros queremos, o vamos sin rumbo, como dice, donde va toda la gente. Allí no vaya a ir usted, hermano. En San Vicente va donde va toda la gente. Ahí no vaya a ir, hermano. No va a ir a los estadios también a ver la pelirroja, porque ahí va toda la gente. No vaya a ir a ver a esas personas que exaltan al enemigo con sus canciones, sino que no vayamos donde van todos, hermanos, porque hay dos caminos. Hay un camino angosto que lleva a la vida eterna y hay un camino ancho que lleva a la perdición. Amén. Hay una diferencia, hermano, porque la gente escoge el camino ancho, el camino más fácil, pero ese camino nos lleva a la perdición, no nos lleva a nada bueno. Ahí prácticamente es lo contrario que ahora estamos leyendo. Ahí, hermano, es una vida pasajera, sin esforzarse por hacer la voluntad de Dios, sin la presencia de Dios, sin la gracia de Dios, sin el consuelo de Dios. Es una vida, hermano, de gracia, hermano, no es una vida de plenitud en Dios. Amén. Hermano, duele ver a aquellos que están en esta circunstancia porque viven una vida de desconsuelo, una vida de desánimo, una vida deprimida. Y por eso, hermano, buscan esta clase de goces terrenales. Pero aún allí no encuentran la respuesta, sino la respuesta está en que Dios vaya con nosotros, en que Dios esté con nosotros en todo tiempo. Entonces, el arca, hermano, del pacto iba alumbrándoles el camino por donde deberían ir. La presencia de Dios iba con ellos y lo llevaba en el camino correcto. Por eso aquí en el verso que leímos, capítulo 3, 1 al 4, dice el 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir,
por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Entonces, hermano, es necesaria la presencia de Dios. Es necesario la fortaleza de Dios. Cuando vengamos al culto, hermano, pidamos esa fortaleza. Pidamos esa presencia. No salgamos igual como venimos, ¿verdad? Porque en veces hay creyente que no se goza. Hay creyente que no siente las caricias del Espíritu Santo. Hay creyente que no le importa eso, hermano. Le da igual. Solo ve que los demás están derramando su alma, pero él está seco. Amén. Está seco, está vacío. No hay ahí, hermano, una presencia de Dios. No hay un mover del Espíritu Santo. Así es que nosotros debemos anhelar siempre esa visitación, siempre su presencia. Que su presencia, que su fortaleza no nos falte, hermano. Y eso es cada culto, no es que vamos a sentir su presencia allá donde, ¿verdad? Si el Señor ha prometido estar con nosotros, entonces debemos sentir sus caricias en todo tiempo, en todo momento. Amén. También vemos en la Escritura que es un camino que atravesamos viendo la mano poderosa de Dios. Mire, capítulo 4, versículo 24. Dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días, para que conozcan que Dios tiene poder. Amén. Para que conozcan que Dios es un Dios que no cambia. Para que conozcan que Dios es un Dios que hace milagros, que hace prodigio, que sigue sanando, que sigue libertando. Ese Dios tenemos nosotros, los hijos de Dios. Ese Dios tenía el pueblo de Israel. Y por eso, hermano, los enemigos conocían quién era Israel, quién era el pueblo de Dios. Sabían que no estaban solos, sino que iba un Dios poderoso dándoles la victoria. Amén. Por eso que habían pueblos, hermano, que antes que llegara el pueblo de Dios ya estaban rindiéndoles tributo a Israel. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque sabían que iban a ser derrotados. Entonces, hermano, un camino en el cual pues no atravesamos solos, sino vamos ayudados por la compañía de ese Dios todopoderoso. Amén. ¿O no nos ha hecho milagros el Señor, hermano? Dios ha hecho milagros en nosotros. Dios ha hecho prodigios. Un milagro, como lo vimos el jueves, ¿verdad? Es cuando Dios hace algo que transgrede las leyes naturales, ¿verdad? Así lo vimos, ¿verdad? Ese es un milagro. Y el paso del Mar Rojo es un milagro, hermano. Amén. Es un milagro porque en ese tiempo ni excavadoras habían, porque podían desviar el agua, ¿verdad? Pero no, ahí Dios hizo un milagro maravilloso. Entonces Dios es un Dios de milagros. Es un Dios que sana todavía de toda enfermedad, de todo cáncer, en donde la ciencia humana, hermano, está limitada, ¿verdad? Y la ciencia humana, los médicos, los científicos no encuentran cura de algunas enfermedades. Y Dios ha hecho muchos milagros en los hospitales también. Y los médicos lo han testificado de alguna manera. Cuando Dios ha sanado enfermedades terminales, ¿verdad? Donde la ciencia ya no puede hacer nada. Ahí dejémoslo morir, dice. Que se acabe la vida, porque ya no hay esperanza, ya no hay solución. Pero tenemos un Dios
todopoderoso que va con nosotros. Así es que nosotros, hermano, no nos aflijamos por lo que venga. No nos aflijamos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a calzar. Si tenemos los mismos trapitos, como dicen, esos pongámoslo, hermano. Y eso no importa. Si porque nos vean no vamos a comer, hermano. Amén. Si tenemos 2 trapitos, esos pongámoslos cada día. Y si el hermano está diciendo que nos regale, ¿verdad? Está ahí el hermano con lo mismo viene, va a decir. Pues regáleme un par de zapatos, pues un par de camisas. Amén. Entonces eso es pasajero y terrenal. Nuestra confianza está en que Dios tiene poder, hermanos, en que Dios es grande, es maravilloso, y si Él nos ha trazado este camino, Él nos va a suplir de toda necesidad. Él nos va a suplir de aquello que nos falte, porque Él es todopoderoso. Gloria a Dios. Y vemos aquí en este mismo capítulo 4 que ahí hicieron un monumento, ¿verdad?, de 12 piedras en Gilgal, como testimonio, hermano, del poder de Dios. Amén. Como testimonio que Dios había, hermano, hecho ese milagro para que ellos pasaran el Jordán en seco. Mire, y Dios siempre, hermano, se ha dado a conocer en sus diferentes maneras, ¿verdad? En este caso, pues había un monumento para que los padres le dijeran a los hijos, ¿verdad? Este monumento, ¿qué quiere decirle? Que pasamos el Jordán en seco. Amén. Mire, o sea, quedaba como testimonio. Ahora, pues también nosotros somos fiel testimonio de la bondad y la misericordia de Dios. Amén. Nosotros hemos pasado de una vida de pecado, una vida de desgracia, a una vida nueva, a una vida de gozo, a una vida de paz, a una vida de alegría en Él. Amén. Entonces, hermano, el Señor nos dice que siendo fieles testigos de la obra de Dios, demostrémosle al mundo que Dios está con nosotros, que tenemos un Dios maravilloso, que nos ha trazado un camino en el cual no nos desampara, porque en veces el mundo nos quiere ver mal, hermano, nos quiere ver en desgracia, y dice, este no tiene donde caerse, dice. Yo tengo 3 carros, tengo yo, dice el vecino, 4 carros tengo yo, pero no tiene a Cristo, no tiene lo que nosotros tenemos, hermano, y quieren vernos mal. El enemigo siempre va a querer vernos mal, siempre va a querer vernos, hermano, en desgracia. Pero dice la Biblia que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a aquel que se cree sabio en esta tierra. Entonces, hermano, con nuestro testimonio, ellos callan, amén, porque no pueden contradecir la verdad, porque no pueden contradecir lo que Dios hace, su poder y su majestad, amén, su grandeza. Yo recuerdo, hermano, que en Soyapango, pues, era uno de los malacates de allí, amén. Y a mí, fíjese que me encantaba que la gente me bajara la mirada. Me encantaba que la gente, pues, me viera como el malo, como el grande. Pero, hermano, qué bueno cuando aquellas personas los ven diferentes, ¿verdad? Y dicen, y este era aquel. Miren cómo está hoy, bien vestidito. En su juicio cabal, dice la gente, va. Está en su juicio cabal. Pero antes, que no era este loco antes. Entonces, hermano, ese es el poder de Dios, lo que Él hace en nosotros, porque no estamos solos, sino que Él va con nosotros, hermano, peleando nuestras batallas, peleando nuestras luchas. Así es que usted y yo, hermano, gocémonos
en el camino que el Señor nos ha trazado. Oremos al Señor, hermanos. Padre, gracias esta noche por darnos tu bendición, por tu consejo. Entendemos, Padre, que si bien es cierto, Señor, es un camino de lucha, de batallas, pero a través de tu palabra entendemos que tú estás con nosotros, Señor, que tú no nos desamparas, que tú nos sigues dando victorias, Padre, día a día, Señor. Bendice al oyente, bendice al amigo que esta noche ha escuchado. Y si hay alguien, Señor, que se va a entregar a ti, Señor, obra. Si usted, amigo, se va a entregar al Señor, recíbale en su corazón. Dígale al Señor: Señor, perdóname, lávame, límpiame, transforma mi vida, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso. Perdona mis pecados, lávame en tu sangre preciosa. Y si usted da su vida a Cristo, pues ahí están los números para que se comunique con nosotros en los teléfonos. Le bendecimos en el nombre del Señor. Le esperamos los días martes, los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 9:30 de la mañana. El Señor me le bendiga.